Reverendísimo Arzobispo, querido director, profesores, queridos alumnos que vais a pasar a una nueva etapa en el más difícil todavía, que siempre el camino académico. Este acto es un acto que podríamos calificar que lleva entre sí la injusticia, la paradoja y la extravagancia. Porque es injusto que muera una persona y a otra se la premie. Es paradójico que la alegría de un premio vaya unido a la etiología de un origen luctuoso. Y es extravagante porque la vida está compuesta de una mezcla de paradojas, de injusticias y de extravagancias. Naturalmente, agradezco esta distinción, guardaré esa cruz en mi casa y me trae indudablemente recuerdos de aquella mañana en la que naturalmente me encontré con mis propias emociones, porque hay trabajos como el de los médicos, el de la policía, el de los periodistas, que están cerca del dolor y de la muerte. Y eso podría conducir quizá a un encallecimiento de las emociones y de los sentimientos, pero no es verdad. He visto en un accidente donde cerca de 30 personas murieron carbonizadas dentro de 4 vagones, cuando yo era y empezaba en el periodismo, a 2 guardias civiles derramar lágrimas, estremecidos por lo que estaban viendo. He visto médicos tartamudear al dar la noticia del mal resultado de una operación. Y he visto también periodistas que han estado a punto de no poder terminar de leer un artículo porque lo que contaban les hundía en el dolor y en el estremecimiento. Lo que pasa por fuera es a veces lo que también pasa por dentro. Y yo casi me quisiera dirigir a vosotros, a estas chicas y a estos chicos tan guapos, tan vestidos de una manera elegante, como quizá este verano ya no los vamos a volver a ver, ni sus amigos ni su familia, porque van a empezar una nueva etapa y porque ellos van a atravesar, yo diría que una de las transiciones de la personalidad más difíciles del individuo. Hubo una profesora francesa, allá en los años 80, que escribió un libro que fue un auténtico bestseller. Creo que se vendieron solamente en Francia 350.000 ejemplares. El título ya era descriptivo y atrayente. El contenido era muy bueno. Era una autobiografía, pero hecha de un periodo determinado de su vida, una autobiografía muy pragmática y en la que con gran sentido del humor narraba las peripecias, no de profesora sino de madre. Y el título del libro ya llamaba para comprarlo. Se titulaba «Socorro, tengo una hija adolescente». Este cambio tremendo, fisiológico y mental, os acercará a ese mundo de lo que pasa por fuera y lo que pasa por dentro y las emociones, y os vais a tener que autoeducar en algo que da un poquito el colegio, que da un poquito la familia, que da un poquito los amigos, pero que tenéis que gestionar vosotros, y es la educación sentimental. La educación
sentimental que os va a hacer controlar emociones y sentimientos y que, naturalmente, luego eso lo tenéis que expresar. Y lo tendréis que expresar con palabras, palabras que proyecten de una manera lo más exacta posible vuestro pensamiento. Pero si reducís mucho vuestra expresión verbal, pues vuestra educación sentimental se resentirá, porque eso que sentís, esas emociones, no las vais a saber proyectar. Por ejemplo, ¿cuánta gente estuvo en el concierto? Mogollón, o sea, 5.000 personas, que es la que cabían en la Plaza de Toros. ¿Cuántas personas fuisteis en el coche de Quique? Mogollón, o sea, 5, que son las que caben cuando el coche está completo. Claro, cuando una palabra significa lo mismo 5 que 5.000, vamos mal. ¿Cómo estuvo entonces el concierto? Guay. Guay puede ser estupendo, maravilloso, deslumbrante, magnífico, espectacular, grandioso, divertido, ameno, entretenido. ¿Todo eso se resume en guay? El diccionario español tiene 80.000 palabras. Si añadimos los americanismos, tiene más de 100.000. ¿Cuántas usamos en el lenguaje diario? ¿Cuántas usamos? Entre tío, mogollón y guay, no llegan a 2.100, 2.200. 2.100, 2.200. ¿Cuántas tenemos en el fondo de armario? Para saber, para conocer, para leer. Unas 10.000. Y de las 10.000 solo empleamos 2.000. Cuando salen de la escuela, las chicas y los chicos de España, el 30% de ellos, 3 de cada 10, no vuelven a leer un libro jamás en la vida, nunca. Cuando digo un libro, no digo aproximación a la filosofía de Kant, no. Digo, por ejemplo, cómo ganar dinero apostando a las quinielas, o decoración de interior. En fin, pues ni eso, ni un libro, el 30%. Aunque también os digo una cosa, leer no da la felicidad, El que lee no es más feliz que el que no lee. Es más, yo tengo un ejemplo. En casa durante mucho tiempo, el ser más feliz que vivía en nuestra casa no leía. Ni leía, ni escuchaba música sinfónica, ni iba a exposiciones de pintura, ni asistía a conferencias. Bueno, no sabía ni leer ni escribir. Y era el más feliz de todos. Era nuestra perra. La felicidad no tiene nada que ver con la lectura, absolutamente nada. Pero la lectura, que a vosotros os parece que es una cosa muy sencilla, vas al colegio y te enseñan, a los 5 años ya te empiezan a enseñar a leer, o a los 6. Pero ha sido un camino muy largo. Cerca de aquí, en Burgos, está el yacimiento de Atapuerca. Atapuerca está en una vía de ferrocarril, una vía estrecha de ferrocarril, que cuando la hicieron debieron aparecer huesos, pero no le dieron mucha importancia y siguieron haciendo la vía. Pero cuando el ferrocarril de vía estrecha ya no cumplía su cometido, dijeron, bueno, pues vamos a quitar las vías y vamos a dejar eso pues para sendero, ¿no? Para los excursionistas, para el senderismo. Y empezaron a quitar las vías en un lugar que es muy frangida la tierra, hace como una especie de un cañón estrecho, encajonado en unos 12 metros, ¿no? Y empezaron a aparecer huesos humanos. Bueno, ya no estábamos en los tiempos de principios de siglo, cuando se había hecho el ferrocarril de vía estrecha, y se analizaron. Y ahí aparecieron los antropólogos al frente del profesor Arzuaga, y empezaron a salir 8 esqueletos que son casi completos, de aquellos tatarabuelos nuestros que vivieron hace 800.000 años. Y cuando vas allí, el profesor Arzuaga, que como todos los sabios es ameno, es divertido y es chistoso, pues le ha puesto mote a todos los esqueletos, ¿no? Dice, este es el manco, y efectivamente se ve que tiene un
un hueso roto en el codo. Este es el cojo, que efectivamente se nota. Este es el sordo, pregunté por qué. No, es que en el cráneo hemos notado que tenía unos restos de tal, posiblemente este era, por lo menos del oído que hemos visto, era sordo. Y este es el zurdo. Y yo miraba el esqueleto, que no se movía, porque los esqueletos tienen esa costumbre de no moverse en absoluto. Le veía un brazo y otro brazo y una mano y otra mano, y yo las veía exactamente iguales. Profesor, ¿por qué dices que este es el zurdo? Dice, muy sencillo, porque todos tienen el colmillo derecho más gastado que el izquierdo. Eso quiere decir que eran diestros, porque no había hace 800.000 años ni cuchillo, ni tenedor, ni cosas de esas, o sea, se comía con la mano. Entonces, al coger la carne, se llevaba la carne a la boca y al desgarrarla, naturalmente, si lo coges con la mano derecha, desgarras hacia la derecha, que es donde puedes hacer fuerza. De allí que el colmillo derecho estaba más gastado. Digo, y ese tiene el colmillo izquierdo mucho más gastado, porque era zurdo y lo cogía con la mano izquierda. Los forenses y los antropólogos descubren sobre esas cosas que los demás no descubrimos. Hace 800.000 años. Me gustaría, ahora que vais a empezar ese curso académico, que os acordaseis de que nosotros hemos empezado a escribir, si hace 800.000 años estos tatarabuelos de Atapuerca no sabían ni leer ni escribir, nos hemos pasado 800.000, 700.000, 600.000, 500.000, 400.000, 300.000, 200.000. Cristo nació hace 2000 años. Pues aprendimos a leer y escribir hace 6.000 años. 6.000. Si desde Atapuerca aquí fuera un solo día, que empezaba en las 12 de la noche, pues a las 12 de la noche faltarían 3 minutos o 2 minutos y medio para que empezáramos a leer y escribir. Es decir, aprender a leer y a escribir no es que lleves al niño al colegio y a los 6 años le enseñen y ya está. No, hemos aguardado 794.000 años. Y después de esperar 794.000 años, cuando ya hemos aprendido a leer y a escribir, nos hemos puesto todos a ver la televisión y a mirar el móvil. ¿Por qué es importante leer? Pues leer es como la gimnasia. En esos 794.000 años, lo más que hizo el ser humano fue aprender a alear los metales con el fuego que había descubierto y a cocer el barro con la cerámica. Bueno, también tallaba piedras y hacía puntas de flecha. Nada más. Fue a partir del nacimiento de la escritura cuando ese ejercicio neuronal de que una palabra tiene un significante y un significado y tú la adaptas y esa cosa objetiva se convierte en algo subjetivo y luego lo dices a los demás, esa gimnasia intelectual hizo que desde hace 6.000 años el mundo y la ciencia avanzara mucho más que en los 794.000 anteriores. En tiempos en que los castellanos de habla castellana estábamos bien recibidos en las universidades catalanas, yo tenía un curso para posgrado, para licenciados universitarios, de 20 personas, que era un curso de escritura, un curso de redacción, de gente interesada. Nunca vino ningún periodista licenciado en Ciencias de Información. Eran filólogos, historiadores, arquitectos. Y aquellos 20 licenciados universitarios, yo les ponía el primer día un texto, un dictado. Cuando les decía vamos a hacer un dictado se quedaban estremecidos porque hacía 10 años o 15 que no habían hecho un dictado. No os preocupéis que el dictado es corto. Y os pido que vayáis recitando el dictado en vuestras mentes. El dictado decía, los 3 amigos, antes de entrar en el bosque, miraron la Casa Blanca de la colina. Los 3 amigos, antes de entrar en el bosque, miraron la Casa Blanca de la colina. Punto final. Se escuchaba un suspiro de alivio. Y luego les decía, durante 15 minutos me gustaría que por escrito me dijerais cómo son los 3 amigos,
cómo es el bosque y cómo es la Casa Blanca de la colina. El texto era igual para todos. El texto que han escuchado ustedes, las palabras que han escuchado ustedes, son las mismas para todos. Pero sin embargo, cada uno de ustedes tiene una imagen de los tres amigos, del bosque y de la Casa Blanca de la colina completamente distinto. Esa es la magia de la lectura, que cuando leemos recreamos, cuando leemos volvemos a escribir y fantaseamos e imaginamos con el incentivo y el estímulo de las palabras que leemos. Y por eso es importante. Es importante también porque cuando tenemos que expresar algún sentimiento, tenemos que echar mano de alguna de esas 2.200 palabras, no digo de las 8.000 del fondo de armario, no digo de las 80.000 del diccionario, pero cuando, por ejemplo, vosotros un día con esa chica le tengáis que decir que os gustaría que el resto de vuestra vida levantaros por la mañana y miraros en sus ojos y que sentís algo que no habéis sentido por ninguna otra persona, no le podéis mandar un WhatsApp diciendo molas mazo. No, tenéis que recurrir a las palabras. Por eso los escritores nos arrastran y nos excitan y nos estimulan. Se puede decir de una manera más bella, como Neruda: voy a escribir los versos más tristes esta noche. Se puede definir a alguien, a su mujer, Miguel Hernández, con esa expresión que se clava y que te incita a pensar cómo debía ser esa mujer cuando le dice: te me mueres de casta y de sencilla. Con qué brevedad, con qué belleza describe el sentimiento, la emoción que le produce su mujer. ¿Y por qué, aparte de la gimnasia, por qué se lee? Pues mirad, porque la vida es corta y no podemos estar en todos sitios. Y a través de los libros podemos estar en las selvas, en el mar, en grandes travesías, en cruceros, en las guerras, en los conflictos, en el interior de un consejo de administración, en el centro de un banco donde se toman las decisiones, en una revolución social, porque los libros nos llevarán a eso. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sepa buscarlas. Los libros son como las arpas, están allí, callados, silenciosos. Mirad, son muy útiles y manejables, no gastan batería, no hay que enchufarlos por la noche y además son interactivos porque de la página 84 van al 85 y de la 85 al revés a la 84. Pesan poco y se pueden llevar a cualquier sitio. Y si un día os atrevéis, no para ser felices, sino para ayudaros a vuestra vocación sentimental, podréis abrir un libro y adentraros en ese mundo de la narrativa. Y me gustaría que cuando quisierais expresar una emoción, tuvieseis de ese fondo de armario muchas más palabras frescas para hablar, para expresar una emoción, o también, ¿por qué no?, para recordar a una compañera vuestra que murió inocente y de una manera trágica. Gracias y buenas tardes.